Imagínate por un segundo el campo de batalla más implacable de la Tierra. Un infierno verde, sofocante, donde literalmente no hay agua, y solo sobrevivir un día ya es una hazaña. Bienvenidos al Chaco en los años 30. Hoy vamos a desentrañar una de las mayores locuras de la historia militar. Vamos a ver cómo un país que estaba prácticamente desahuciado logró lo imposible. Y no lo hicieron fabricando más cañones o comprando más tanques. Lo hicieron programando por completo el cerebro de sus generales. Así que acomódense, porque lo que vamos a analizar hoy es pura estrategia de nivel de academia de guerra. Así que la gran pregunta es, ¿cómo demonios logró Paraguay, una nación básicamente agrícola, ganarle a Bolivia? Porque seamos sinceros, si miras los números, Bolivia tenía todas las de ganar. Tenían el respaldo de una inmensa riqueza minera, un ejército numéricamente muy superior, y estaban armados hasta los dientes con equipo europeo de última generación. Incluso tenían una fuerza aérea que le daba 1000 vueltas a la paraguaya. La asimetría material era francamente ridícula. Si pones los datos en papel, la pura matemática dictaba que Bolivia iba a aplastar a Paraguay en cuestión de semanas. Pero bueno, la historia nos dice que eso no fue lo que pasó. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. La respuesta a este rompecabezas rompe con toda la lógica militar tradicional. El arma secreta de Paraguay no fue un tanque nuevo, no fue un rifle más rápido, ni una trinchera inexpugnable. Fue una absoluta superioridad cognitiva. Al darse cuenta de que no podían competir en cantidad de armas, el alto mando paraguayo entendió algo brillante. La única forma de equilibrar la balanza era pensar más rápido, planificar mejor y ejecutar con una precisión que el enemigo simplemente no pudiera procesar. No podían ganar una guerra de desgaste, ¿verdad? Así que decidieron ganar una guerra de mentes. Pero para entender cómo lograron esto, tenemos que asomarnos al abismo del que venían. A ver, el contexto histórico aquí lo es absolutamente todo. Volvamos a la década de 1870. Paraguay acababa de sobrevivir a la guerra de la Triple Alianza. Y decir que el país quedó en ruinas es quedarse corto. Su población masculina fue diezmada. Las Fuerzas Armadas no solo desaparecieron físicamente, sino que quedó un vacío doctrinal gigantesco. No había manuales, no había escuelas de estrategia. Era una pizarra en blanco. Avanzamos rápido los años 20, y aquí vemos el punto de inflexión, la llegada de asesores militares alemanes. Ellos trajeron todo el intelecto militar destilado del Imperio alemán tras la Primera Guerra Mundial, y para 1932, a las puertas del infierno del Chaco, habían logrado una reprogramación total del ejército paraguayo. No solo les enseñaron a disparar mejor, les enseñaron a pensar la guerra de una manera completamente alienígena para la región. Bien, vamos a profundizar en esto porque es fundamental. Históricamente, en América Latina, el ejército se movía al ritmo del caudillo. Ya saben, un liderazgo carismático, superimpulsivo, basado en el valor personal, lealtad política y muchísimas veces en improvisar actos heroicos sobre la marcha. Pero seamos realistas, el heroísmo improvisado te lleva directo a la tumba cuando te enfrentas a ametralladoras modernas en un desierto sin agua. Paraguay adoptó exactamente la antítesis de esto, la ciencia militar sistemática europea. Cambiaron el instinto ardiente del caudillo por la precisión fría, calculadora y casi matemática de la estrategia moderna. Se dieron cuenta de que las agallas no bastan, necesitaban un sistema de engranajes perfecto. Y ese sistema de engranajes tiene un nombre muy específico, el modelo de Estado Mayor prusiano. Ahora, no se imaginen a un grupo de viejos generales fumando puros alrededor de un mapa de papel. No, el Estado Mayor es una auténtica maquinaria intelectual. Es un sistema donde el mando está hiperprofesionalizado. Significa que tus oficiales se convierten en académicos de la guerra. Analizan el terreno, la logística y al enemigo con una objetividad clínica total. Todo gira en torno a la planificación y a un pensamiento estratégico estandarizado. Piensa en esto. Si pones a 3 oficiales paraguayos formados en este sistema en 3 puntos distintos del frente, enfrentando el mismo problema, los 3 van a llegar a la misma solución táctica óptima sin siquiera hablar entre ellos. Esa es la magia de una doctrina estructurada. Fíjense en este desglose por un segundo porque ilustra perfectamente el cambio mecánico que sufrió el ejército. Pasaron de planificar cosas sobre la marcha de forma totalmente ad hoc a una preparación metódica y sistemática de cada movimiento. Miren el rol del oficial. En el paradigma antiguo, un oficial era básicamente un robot que ejecutaba órdenes de arriba. En el modelo prusiano, ese mismo oficial se convierte en un analista estratégico. Y el mando pasó de estar fuertemente centralizado en un dictador a ser una red profesionalizada de expertos. Puede que esto suene a teoría aburrida de escritorio, pero les aseguro que en el barro y la sangre, esta diferencia estructural salva vidas y destroza imperios. Pero el verdadero cambio de juego, lo que literalmente alteró el curso de la historia, se dio en la toma de decisiones. Un mando rígido y centralizado es una sentencia de muerte en el Chaco. Si estás perdido en la maleza, el enemigo corta tus cables y tu manual te obliga a esperar órdenes de la capital, se acabó, estás muerto. Tus tropas quedan paralizadas. El modelo prusiano introdujo lo que los alemanes llamaban Auftragtaktik, o el mando flexible basado en la misión.
El alto mando le decía a un oficial: «A ver, este es tu objetivo y esta es mi intención. El cómo lo logres es tu problema. Usa tu iniciativa». Esto le dio a los comandantes de campo el poder de adaptarse al caos impredecible del frente en fracciones de segundo, sin esperar luz verde de un burócrata a cientos de kilómetros. Ahora, ¿cómo conviertes esta elegante teoría en un arma letal? Bueno, requiere un proceso muy metódico de 3 pasos. Primero, en tiempos de paz, sometieron a sus oficiales a un entrenamiento intelectual brutal. Estudiaban historia militar y tácticas complejas como si estuvieran en la mejor universidad de Europa. Segundo, ya con esa confianza mutua, activaron esa toma de decisiones descentralizada de la que acabamos de hablar. Y el resultado en la fase 3, una superioridad cognitiva absoluta. Mientras el mando boliviano sufría constantes bloqueos burocráticos y paralizantes peleas políticas desde La Paz, el ejército paraguayo operaba como un solo organismo vivo, pensando y mordiendo a la velocidad del rayo. Todo esto culminó en lo que me encanta llamar la ventaja estratégica invisible. Y fíjense en los pilares. Primero, una velocidad vertiginosa para tomar decisiones. En la guerra, el que procesa los datos y actúa primero dicta el ritmo. El ejército paraguayo literalmente flanqueaba a los bolivianos antes de que estos se dieran cuenta de que estaban bajo ataque. Segundo, alta adaptabilidad. El Chaco es el caos encarnado, sin caminos, mapas inútiles, vegetación que te desgarra. Solo una mente hiperflexible puede operar ahí. Y tercero, una cohesión intelectual de acero. Pese a estar aislados en el desierto, los oficiales compartían un idioma táctico común y una fe ciega en su doctrina. Esta ventaja invisible hizo que los tanques del enemigo fueran prácticamente irrelevantes. Pero claro, toda esta genialidad académica tiene un límite, ¿verdad? Llega el momento en que todas estas simulaciones, los manuales alemanes y las estrategias de pizarrón tienen que estrellarse contra la pared de la cruda y sangrienta realidad. Líderes paraguayos como el general Estigarribia, que era el póster viviente de esta mentalidad de Estado Mayor, sabían perfectamente que el papel lo aguanta todo. Estaban preparando a sus hombres no para un examen, sino para el infierno verde. Trincheras, sed enloquecedora y maniobras de aniquilación masivas que parecían sacadas de la Primera Guerra Mundial, pero ejecutadas en el corazón más salvaje de Sudamérica. Para resumir la inmensidad de este logro estratégico, tenemos que entender esto. Paraguay no se limitó a comprar armas y juntar soldados. No. Reprogramó las reglas mismas de cómo se gana una guerra. Al adoptar y adaptar la ciencia militar prusiana, elevaron el nivel intelectual de todas sus fuerzas armadas. Demostraron que la guerra moderna, incluso en los escenarios más primitivos, es fundamentalmente un choque de mentes. La victoria no siempre es para el más rico o el que tiene los cañones más grandes, sino para el que tiene la estructura doctrinal más ágil y resistente. Construyeron pieza por pieza una máquina que pensaba y respiraba con una eficiencia nunca antes vista en el continente. Y todo esto nos deja con un pensamiento súper provocador. Porque, seamos honestos, es muy bonito tener la doctrina perfecta, los oficiales más brillantes y la teoría táctica más pulida del mundo mientras tomas un café en las aulas de Asunción. Pero, cuando suena el primer disparo de artillería, cuando el agua se agota por completo, cuando el calor del Chaco empieza a quebrar la moral de tus tropas y tienes a un gigante militar frente a ti, ¿qué pasa? ¿Acaso puede esta impecable y prístina arquitectura mental soportar la carnicería brutal de la guerra real? Bueno, esa tensión exacta es lo que transforma la Guerra del Chaco en una de las campañas militares más alucinantes del siglo XX. Gracias por sumergirse en este análisis conmigo. Mantengan esa curiosidad siempre encendida, sigan cuestionando la historia y nos vemos en la próxima.